Buenos días, mi estimadísimo Javier. Gracias por aceptar esta entrevista. Esperamos que tenga una duración aproximada de media hora. Para entrarle al grano, yo te envié unas preguntas, entonces no es que estemos preestudiados, no es lo que yo te voy a preguntar. En principio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esta entrevista tiene varios, 5 temas fundamentales. Lo vamos a ir recorriendo conforme vayamos avanzando en ella. En principio, bueno, queremos que nos digas, voy a leer lo que te envié. No es un guión estricto, pero de cualquier manera para que la gente que nos escuche tenga esa idea inicial de qué es lo que de qué es lo que nos va a escuchar, que comenzar un poco y más bien a ti, ¿no? Porque yo soy ahora el entrevistador. En principio es cuál es tu profesión. Las voy a leer un poco de tu currículum y lo que te apasiona hacer. 2, ¿cómo ves el escenario en general para las empresas micros, pequeñas y medianas? Por lo que estamos viviendo, para que todos conozcan tu opinión, tus recomendaciones. Número 3, también para las grandes. Esto es complicado para todos, pero también tiene sus propios problemas, también recomendaciones. Y para la empresa en la cual estás trabajando también, cómo lo están haciendo, qué acciones están tomando. Y como un punto final, ¿qué es lo nuevo? A ti te ha pasado lo del H1N1, lo del H1N1, perdón, y algunas otras crisis. Y bueno, y también cómo ves el futuro para los meses que se vienen. Y finalmente algunas conclusiones que tengamos y ya está. Entonces, mi estimado Javier, si gustas empezamos. Claro Tenemos que sí, aproximadamente... claro que sí, Tomás. Gracias por la invitación. Yo con mucho gusto participo en esta grabación y encantado de que nos escuchen. Mi nombre es Javier Moreno. Yo soy originalmente economista de profesión, pero como dicen en inglés, one thing leads to another. Una cosa te lleva a la otra. Como economista he tenido oportunidad de viajar por diferentes mundos profesionales, como la parte estadística, la parte de pronósticos, la parte de calidad inclusive, la parte de logística, no se diga, pero originalmente, insisto, soy economista de profesión. Tengo 2 posgrados, uno en sistemas y otro en una cosa muy extraña que se llama econometría. Pero con gusto aquí andamos. Actualmente soy el gerente de portafolio académico de la Universidad Metropolitana de Monterrey y estamos haciendo análisis de qué es lo que, en dónde estamos parados como economía y hacia dónde vamos. Ahora sí, Tomás, si gustas, me gustaría establecer un diálogo contigo y con el auditorio en estos temas. ¿Qué me apasiona? Me apasiona ver hacia el futuro, me apasiona ver hacia adelante. A veces, como en estas circunstancias, no es tan divertido llegar a las conclusiones a las cuales he llegado con respecto a la economía mexicana, y a veces es esperanzador ver hacia dónde va nuestra sociedad. Entonces, si gustas, Tomás, establecemos un diálogo en términos de las preguntas que quieres que yo comente, y te digo, más que preguntas y respuestas, yo quisiera establecer un diálogo contigo. Ok, ¿y qué es lo que te gusta hacer aparte de lo que haces en tu trabajo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta? Aparte de la parte laboral, ¿no? Leer, estar Leer. actualizado en diferentes temas, en temas científicos, en temas literarios. El cine me encanta como a muchos, el buen cine, pero también me apasiona el mal cine. También. Puede llegar a ser obra de arte el mal cine. Y me apasiona ver películas malas. Interesante. Oye, Javier, y tú vives en Monterrey, ¿no? ¿Tú también eres apasionado de la carnita asada o no? Sí, de hecho, algún día espero terminar de escribir un libro que estaba escribiendo sobre la carne asada.
y más que recetas y todo eso, sobre la sociología de la carne asada, lo que implica para, para un conjunto de personas que se reúnen alrededor de un asado, la parte sociológica que está detrás de hacer una carne asada. Si quieres, esa luego la platicamos porque aparte está divertidísima. Muchas gracias, Javier. Y con base en ello, nosotros bueno, las personas y los seres humanos, siempre estamos tratando de estar en una colectividad, ¿no? En un grupo donde conversemos, trabajemos, etcétera. Y ahora lo que estamos viviendo, sobre todo hay dos escenarios, ¿no? En las micros, pequeñas y medianas, y por otro en las grandes. Sé que estos dos escenarios son diferentes. ¿Tú cómo ves en general lo que está sucediendo actualmente con las pequeñas y micros? Que algunas tuvieron que cerrar, otras siguen trabajando como pueden. ¿Cómo lo ves tú actualmente? Mira, yo me iría, Tomás, si me permites, un poquito más atrás. Dale. Ya de por sí la economía mexicana traía una fase de desaceleración. Si tú tomas en cuenta, por ejemplo, y están públicamente disponibles, digo, no es información pública, si tú ves los datos de generación de empleo, no los del INEGI, sino los del IMSS, que es más o menos una fuente, al menos que el gobierno actual ahorita considera como oficial. Si ves los crecimientos del empleo, mismo mes año anterior, empieza una desaceleración del empleo a nivel nacional y en Nuevo León a partir de mayo del año pasado. Estamos hablando de mayo del 2019. Y empieza una desaceleración del empleo hasta llegar, y con esto, si ves también los datos del Producto Interno Bruto, empieza también una desaceleración a partir del segundo trimestre del año pasado. Esto hasta llegar a finales del 2019, ya con crecimientos negativos en el Producto Interno Bruto y una desaceleración todavía más fuerte del empleo. Cosa que se agrava, evidentemente, con esto de la pandemia por el COVID-19. Lo que quiero decir es de que la economía mexicana ya estaba sufriendo desaceleraciones o inclusive recesiones, no a partir de la declaración de la pandemia, sino antes. Dice el buen dicho mexicano, éramos muchos y parió la abuela. Pues más o menos así le pasa a la economía mexicana. De por sí veníamos desacelerando y entrando en una recesión y esto de la pandemia lo agrava. ¿Cuánto traíamos en porcentaje o sea, cuánto había bajado en la parte del empleo? ¿Cuál era el pronóstico? El empleo estaba bajando de tasas de crecimiento de 4 o 5% anual hasta llegar a 0.5, 0.7, inclusive ahorita evidentemente ya con tasas negativas el empleo. Te digo, la pandemia no desata la recesión en México. La recesión ya venía manifestándose y evidentemente esto lo termina de hundir. Ahora bien, ya entrando en la pandemia, evidentemente con el confinamiento y el cierre de actividades no esenciales en toda la economía, se agrava esta situación. Ya para el primer trimestre traíamos crecimientos negativos del empleo y crecimientos negativos del Producto Interno Bruto. También hay que aclarar. ¿Alguien puede decir que es por la pandemia? No, hay que acordarnos que la declaración en México de la pandemia inicia aproximadamente el 20 de marzo. Sí, bueno, más o menos, el 20 de marzo. Y el primer trimestre es de enero a marzo. En otras palabras, la declaración viene en la mera colita del trimestre, no en todo el trimestre. Quiere decir que el efecto se va a ver, un efecto más en el otro trimestre, en junio. Tú lo estás viendo en junio más fuerte. Claro, te digo, ya estábamos en recesión, eso hay que aclarar. Ya estábamos en recesión. ¿Se va a agravar la recesión? Sí, se va a agravar la recesión. ¿Cuánto? Bueno, yo calculo que en el segundo y el tercer trimestre van a ser los más duros. Ahora bien, y eso es evidente para todos. Ahora bien, ¿cuál va a ser la salida? ¿Qué hacer? Así es que
¿Qué es lo que tenemos que hacer como pequeñas o medianas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Estar esperando a que nos digan que ya vamos a salir o que hay un crecimiento o que pongas a trabajar de esta manera? ¿Cómo podemos hacer algo antes de que nos digan qué tenemos que hacer? Mira, para empezar hay que aclarar cuál es la situación actual en cuanto a la salida, pues, o la profundización de esto. En economía, para determinar el rumbo de la economía se necesitan básicamente dos políticas. La política fiscal, que es la que tiene que ver con ingresos y gastos del gobierno, y la política monetaria, que tiene que ver con la disponibilidad de dinero en la economía. Al día de hoy, lunes 18 de enero, febrero, marzo, abril, de mayo, ha funcionado y se han instrumentado medidas de política monetaria por el Banco de México. Ha relajado la política monetaria, ha bajado nada menos todavía la semana pasada las tasas de interés de referencia, es decir, sí se ha puesto a trabajar la política monetaria. Yo veo una política fiscal de impulso débil todavía del gobierno. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? A comparación de otros gobiernos, ¿no? ¿Por qué la veo? ¿Por qué está débil? Por las razones que quieras, y esa lo podemos platicar después. Pero esto quiere decir que la salida de la economía mexicana, yo no la veo como una salida que se llama en V, es decir, una recesión profunda, pero una salida rápida. Eso lo vivimos, por ejemplo, en México en 1994, que en 9 meses ya estábamos fuera de la recesión. Yo la veo más bien como una salida en U, es decir, una recesión, pero una salida lenta. Yo estimo que la economía mexicana recuperará los niveles, al menos los del empleo y los del Producto Interno Bruto, que tenía en el primer trimestre del 2019 o a niveles del primer trimestre del 2019, yo los vería hasta el tercero o cuarto trimestre del 2021. Ojo, 2021. En otras palabras, yo ahorita no estoy viendo una salida rápida de la recesión. Esto de la recesión llegó para quedarse un tiempo, al menos el año. Este año y el siguiente. Ahora, ante esta perspectiva, ¿qué se espera en los mercados, ¿no? A diferencia de otras recesiones, en donde eran recesiones ocasionadas o supeditadas a la destrucción de empleo, esta recesión también es una destrucción empresarial. Antes podíamos decir, oye, las empresas no me dan trabajo, y yo lo pongo ahorita de una manera a lo mejor medio cínica, pero la situación ahorita es, ahorita las empresas no me dan trabajo porque no hay empresas, así de simple, o no va a haber empresas. Esto me va a generar una destrucción de empleo interesante o importante. Algunos de esos empleos se van a recuperar, otros no. Y otros no, porque creo que esto de la pandemia y el confinamiento ha hecho que tengamos que repensar en todo lo que hacemos en las empresas. Y yo, por ejemplo, siento que ahorita hay muchas empresas y muchos trabajadores que pudieran decir, oye, la verdad, ¿era necesario ir a una oficina para trabajar cuando ya me demostré que lo puedo hacer desde la casa? Hay otros que dicen, oye, este tipo de procesos, la verdad, ¿eran necesarios? Porque ahorita no los tenemos o trabajamos de una manera diferente y como quiera estamos saliendo adelante. Entonces, se está generando, siento yo, una discusión bastante interesante en términos de el trabajo, las actividades y la calidad laboral y la productividad. Y esto pasa para cualquier tipo de empresa, ¿no? Para Micros, cualquier tipo de empresa. medianas, grandes, para todas, ¿no? ¿A todas les va Claro. a pegar igual? ¿O a quién le va a pegar más fuerte? ¿A la micro? ¿Al Mira, changarrito chiquito? ¿A la tienda de la esquina? ¿A la empresa grandota? ¿A quién le va a pagar más fuerte yo siento todo que esto? le va a pegar más, evidentemente, a la micro y la pequeña empresa, que no hayan podido sortear el hecho de trabajar a distancia. Algunas sí lo han hecho y lo han hecho de una manera extraordinaria.
Yo siento que le va a pegar más a la micro por una cuestión. El confinamiento implica una baja en las ventas para muchas de ellas y por lo tanto una pérdida en la liquidez. Si esto, en otras palabras, en el capital de trabajo de las empresas, si esto de la recesión sigue, entonces ya tendríamos un problema no de liquidez, sino de solvencia, es decir, de capacidad de pago de largo plazo. Supongamos que el día de mañana nos dicen, ¿saben qué? Por arte de magia, esta pandemia pasó, ya todo el mundo puede reiniciar sus actividades. Hay muchas empresas que lo primero que se van a preguntar es, ¿y con qué dinero voy a reiniciar mi negocio? ¿Con qué dinero voy a volver a abastecerme de materia prima para producir? ¿Con qué dinero voy a pagar la primera nómina? Porque no generé ingresos en los últimos 2 o 3 meses. Eso es un problema de liquidez. Luego ya pasa un problema de rentabilidad. ¿Qué pueden hacer estas pequeñas y medianas empresas? Algo que nosotros esperábamos que se fuera dando de una manera evolutiva. Nada más que esto de la pandemia ahora sí que nos pescó con las manos en la puerta, que es la transformación digital. Las empresas que han subsistido, las pequeñas y medianas empresas que han subsistido, han tenido que cambiar rápidamente todo su esquema para poder operar en línea, con todo lo que implica en la situación mexicana. No solamente desde el punto de vista de que la misma empresa se vaya en línea, sino un problema de comunicaciones, de exceso de usuarios en las redes, caídas de las mismas redes, atraso tecnológico en algunas circunstancias de las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en la cual una empresa rápidamente se pueda ir al mundo digital, esa es la medida de que tiene más probabilidades de salir rápidamente de este problema de la falta de liquidez. Y no solamente la empresa, sino todo el trabajo que conlleva la empresa, es en la medida en la cual puede salir más rápidamente. Fíjate que, déjame regresar al anterior que comentabas, de la falta de liquidez. Dice, no tengo trabajo, no me pagan. El empresario dice, pues yo tampoco tengo para pagarte. Pero hay una forma, el empresario tiene deudas y las personas claro, tienen deudas, ¿no? Yo hablaba con un empresario la semana pasada, me decía, es que lo que voy a hacer es retrasarle el pago. Digo, pues como quiera, no tiene para pagarte. Hay personas que se atrasaron mucho en sus pagos por cuestión económica, pero hoy no simplemente se van a atrasar, no te van a pagar. ¿No sería sano, mi estimado Javier, que algunas empresas empezaran a pensar en hacerles algunas quitas a los deudores? Si, oye, bueno, no me pagues 2 meses, pero no es que me retrase la deuda. Algunos bancos, tú lo estás viendo, dicen, no me pagues ahorita, pero págame en 1 año o en 5 años y en lugar de pagarme 30, me pagas 3 veces. Eso está peor, ¿no? Y eso le pasa a las empresas que tienen créditos, a las personas que tienen créditos con sus casas. Es complicadísimo, ¿no? Mira, a final de cuentas, los mercados financieros se reacomodan. En la historia de las crisis que hemos vivido en este país y en otros países, y créeme que yo he vivido muchas, digamos, esto lo digo no como académico, sino como ciudadano que vivió en esa época, ¿no? Desde el 70 para acá, los mercados financieros se reacomodan. Entonces, si bien hay una posposición de pagos, hay empresas cuya política es posponer pagos. Y el primer pago que posponen es a proveedores. ¿Por qué razón? No tengo idea. Me parece una política muy sucia, pero bueno. Y yo creo que en esos tiempos más, los mercados se reacomodan en el entendido de posponer pagos, hacer quitas a la deuda, pero a final de cuentas ahí se queda la deuda. En algún momento se repone. A lo mejor muchos deudores van a decir, bueno, como tú lo mencionas, no me pagues ahorita, vamos a hacer un plan y me pagas dentro de 3 años. Sí, pero hay un ajuste también en la tasa de interés. Eso alivia un poco la situación.
Sin embargo, no la alivia completamente, porque la deuda solamente es parte del dinero que la empresa necesita para trabajar. Y como tú bien lo mencionas, oye, no solamente es que no te puedo pagar como deudor tuyo, ¿no? Sino no tengo para pagar a mi gente, no tengo para comprar materia prima. Imagínate una microempresa que trabajaba bajo el esquema de perecederos, Sí. y que ha estado cerrado 2 meses. Tú dices, ok, y bueno, ya nos liberamos de la pandemia, ya regresamos a trabajar. ¿Y con qué dinero voy a reponer la fruta que se me echó a perder? O sea, no solamente los salarios, ¿con qué repongo la materia prima? Y es muy largo el golpe, ¿no? No solamente son 2 meses, van a ser 4 o 5 fácil, ¿no? Va a ser muy largo, te digo, el salir de esto. Sin embargo, nos permite cuestionarnos aún la forma en la cual trabajábamos, ¿no? Yo creo que si de esto como empresas no aprendemos, y no cambiamos, no aprendimos la lección. La transformación digital viene, la transformación, y tú lo percibes, de toda la cadena logística está cambiando. Tú ves un mundo más digital en poco tiempo, en 3, 4 meses, ¿no? Yo veo un Para mundo más todos. digital, veo un mundo más logístico, mucho más logístico, y logístico no solamente en cuestiones de transporte, en temas de almacenamiento, toma de pedidos, el ciclo completo de cash to cash, oportunidades de entrega, etcétera. Pero complicado, porque si antes, todas esas, yo estaba viendo la parte de los grandes, hablando un poquito de cuando la gente se reúne en los estadios, en los torneos de tenis, y yo estoy, no quisiera ni pensarlo, pero ¿en cuánto tiempo? O sea, a veces atrás de ellos hay empresas que venden, que hacen toda una planeación de 1 año, 3 años antes. Es grave, ¿no? Algunas son chiquitas, otras somos grandes porque somos proveedores, otros compramos, pero es complicado, ¿no? ¿Tú qué ves para esas grandotototas empresas actualmente? El mismo caso, ¿no? El Como que mismo no hay una caso, diferencia entre las chiquitas y las grandotas. no, sí hay una diferencia. Para empezar, el tema de liquidez es diferente. Ok. Uh, para las empresas grandes yo veo un replanteamiento completo de los esquemas laborales y de sus procesos de entrada. Veo un recuestionamiento de todas sus formas de trabajar, inclusive, Tomás, si me permites, hasta de sus estructuras físicas. Es decir, ¿por qué mantener un corporativo con todos los costos que implican cuando ya me demostré que podemos trabajar desde la casa simplemente con una forma de trabajo diferente, con un liderazgo diferente? Pues, ¿para qué pagar un corporativo? Claro. ¿Y para qué tener estos procesos tan complicados y tan manuales que tenía cuando pudimos trabajar relativamente bien con procesos más esbeltos, ¿no? Como decimos. Oye, ¿tu empresa qué está haciendo actualmente? Cuéntanos un poco para la que estás trabajando. Mira, Todo esto nosotros que conversamos, ¿qué están haciendo actualmente? afortunadamente tuvimos una migración a irnos en línea, ahora sí que déjame decirlo, espectacular. Mientras otras instituciones parecidas a nosotros se tardaron cerca de 1 mes o mes y medio en hacer la migración y otras simplemente no pudieron migrar, nosotros migramos en 3 días, 4 días. Caray, impresionante, ¿no? Claro, exigió trabajo en equipo como no tienes una idea, y esa es otra de las lecciones que se está aprendiendo. Ya lo sabíamos, nada más que nos hacíamos loquitos. En la medida en la cual los equipos trabajen coordinadamente, buscando un fin común, es en la medida en la cual las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Yo creo que otra de las grandes lecciones que nos deja esto es para las empresas, son lecciones muy simples que ya sabíamos, nada más que nos resistíamos a creer
fija un objetivo común y haz que el equipo, como equipo, se dirija a ese fin común. Ya lo sabíamos, nada más que nos hacíamos tontitos. Las empresas en esta circunstancia que están saliendo adelante son esas, las que se fijan un objetivo y hacen que los equipos trabajen coordinadamente. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Tú decías, Javier, al principio que tú has vivido varias crisis, ¿no? O varias situaciones como estas. ¿Esto es nuevo para ti realmente como persona, como gente que está siempre actualizándose, ves la parte económica de México, de los países? ¿Esto es nuevo para ti realmente? Hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. El parar una economía, no que la economía se pare, sino por decisión. Parar una economía es nuevo. Segundo, cuando habíamos vivido crisis anteriores, digamos que ya la veíamos venir. Esto nos pescó por sorpresa, como te digo, nos pescó por sorpresa, pero ya traíamos caminito recorrido de manera negativa. Ya sabíamos que iba a haber, como economistas ya sabíamos que iba a haber recesión, con o sin pandemia, ya lo sabíamos. Esto agravó la situación. Y te digo, lo nuevo es cerrar la economía. Lo nuevo para mí, insisto, es la poca intervención de la política fiscal en nuestro país. Eso para mí es lo nuevo. Pero si hay una intervención de casi dictatorial, ¿no? Yo quiero que hagas esto y lo tienes que hacer porque es para bien tuyo, por la salud. Muchos no saben si, inclusive presidentes y mandatarios, bueno, ellos hacen lo que su secretario de salud le indica, ¿no? No estoy hablando del caso de México, estoy hablando de muchos países. Sí, sí, sí. Pero entonces el presidente dice, y por aquí nos vamos a ir, ¿no? Y en algunos lugares no le hacen caso, ¿no? Claro, llega un momento, este tipo de situaciones tiene que ir acompañada con un liderazgo así como tú lo dices, ¿no? Que puede sonar hasta dictatorial, pero así es. O sea, ¿saben qué? Quédense en sus casas, punto. Se cierra esto. Es decisión, punto. No es si quieres o no quieres. Es mejor para todos que nos quedemos en nuestras casas. Digo, habrá alguien que no haga caso ni cosas por el estilo, pero son momentos en los cuales se tienen que tomar ese tipo de decisiones. El apoyo adicional, te digo, es el de la política fiscal, la política del gasto de gobierno, que eso es lo que no estoy viendo. Yo lo que estoy viendo es un redireccionamiento del gasto, no un incremento en el gasto. Son cosas diferentes. Pero si en México hace algún tiempo hubo una amnistía, ¿no? Si no pagaste impuestos, no te preocupes, reiníciate y todo va muy bien. Y no teníamos esta situación tan complicada. En algunos otros países, yo por eso pensaba en lo nuevo, ¿no? Sí están muy complicados, si son pequeños, están teniendo otras políticas fiscales, están trabajando de forma diferente, como que algunos nos sentimos no tan protegidos. Así es. Entonces, pero así será o qué es lo que esperamos. Yo siento que así va a ser. Esta cosa llegó para quedarse. Y no estoy hablando del virus, sino los cuestionamientos que la pandemia nos ha hecho enfrentarnos. Te digo, por ejemplo, la transformación digital viene porque viene. Si no aprendiste la lección de que para allá va el asunto, lo siento, pero pronto vas a cerrar. La transformación de las redes de suministro, de las cadenas de suministro, si no aprendiste esa lección, esto se va a acabar tu negocio. La eficiencia y la productividad, si no aprendiste esa lección, lo siento. El nuevo liderazgo o las nuevas formas de liderazgo, si no aprendiste esa lección, lo siento. Creo que esto llegó para quedarse. Te digo, algunos de nosotros, por ejemplo, esta transformación digital, la esperábamos para 5 años. Y esto de la pandemia digo, no, ¿cuál 5 años? Es ahorita. Sí, como que nos teníamos que hacerlo en algún momento. Estábamos esperando no sé qué, esa es la otra, ¿no? Como que estamos esperando esto. Muchos y yo también estoy con otras empresas que, bueno, ni siquiera lo esperaban. Toda la parte dije, ay, vamos a ver algo, televenta o algo en línea, pero era un proyecto. Sí, hacia largo plazo. Sí, el número 20, sí. Ni siquiera es el primero. Y hoy ese número 20 pasó a algunos. Yo estaba conversando con otro grupo en una conferencia que me invitaron
Y yo les hacía una pregunta. Estoy seguro que muchos están pensando que van a regresar a lo que tenían antes. Están como que, como el portero, no estoy esperando que le tiren un gol, pero pues estoy esperando que se lo tiren, no está reaccionando. Muchas empresas, tú lo crees, yo creo en eso, están esperando volver a lo que tenían antes y estar trabajando de la misma manera. ¿Cuántas crees que estén en esta situación? Desgraciadamente, Tomás, muchas, Sí, ¿verdad? muchas. Pero eso, ahora sí que para la empresa que se ponga las pilas, eso puede ser un gran diferenciador. O sea, tú ya no puedes seguir haciendo lo mismo. Yo decía, es que Claro, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperando tener lo mismo, porque así las es. cosas cambiaron en el mundo entero. Así es. Mira, simplemente tú y yo como consumidores, eh, ahora otra vez con esto del confinamiento, a lo mejor hemos tenido que hacer más compras en línea, a lo mejor más compras en línea, a lo mejor por primera vez compras en línea y te entregan el producto en tu casa. En tu experiencia como consumidor, tú ya puedes comparar, por ejemplo, exactitud en los tiempos de entrega de los productos en tu casa y generas esa experiencia. Por lo tanto, ya vas a comparar lo que es que un proveedor te entregue a tiempo y un proveedor que no te entregue a tiempo. Y ya vas a decir, oye, pero espérame tantito, si pedí un abanico por internet y me dijeron que me lo entregaban a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana me lo estaban entregando, ¿por qué tú, que tienes toda esta estructura, me dices que me entregas a las 10 de la mañana y te tengo que insistir para que me entregues y ya son las 12 del mediodía? ¿Ya me expliqué? Sí, O sí sea, está. nos generó una mayor experiencia de la parte de la transformación digital y entonces vamos a ser consumidores también muy diferentes, Sí. con exigencias diferentes para las empresas. Bien, mi estimado Javier, un minutito para tus conclusiones, tus recomendaciones para todos quienes nos escuchan, tanto personas, empresas grandes, micros, grandes, medianas. ¿Cuáles serían tus 5 recomendaciones? Que ya no las dijiste durante la plática, pero ¿cuáles serían tus 5 recomendaciones para cerrar nuestra entrevista, mi estimado Javier? Sí, como no, cuidar la liquidez. Va a ser muy importante al momento de ahora sí que yo le llamo la era post-COVID. Segundo, aprender de todo esto, aprender que tenemos procesos que no agregan valor, procesos que no son eficientes, que no generan productividad y por lo tanto que no generan utilidad dentro de las empresas. Y trabajar inmediatamente sobre la reingeniería de esos procesos. Si quieres, después platicamos qué es esa reingeniería, cuáles son las técnicas, metodologías, cuál es la ciencia de todo eso. Uh, uh, Tercero, la transformación digital. Evidentemente, esto llegó para quedarse, nos dio la pandemia un coscorrón porque ya lo sabíamos, simplemente nos vino a acelerar todo esto. Cuarto, los nuevos liderazgos. Esta nueva era post-COVID tiene que llevar a nuevos liderazgos muy diferentes de los cuales estamos acostumbrados. Y esto lo menciono por los líderes, básicamente. Y por último, el quinto, nuevas formas de trabajar. Si no generamos nuevas y más eficientes formas de trabajar dentro de las empresas, podemos salir de esto, pero tarde que temprano, aquella empresa que sí se puso las pilas nos va a desplazar de los mercados. Creo que serían mis 5 puntos para platicar el día de hoy, Tomás. Muchísimas gracias, Javier. Sé que tienes otra reunión en un ratito, por eso te agradezco muchísimo este espacio que nos hayas dedicado. A todos los que nos van a escuchar posteriormente. Seguimos en contacto, no me despido de ti, tampoco nos despedimos de la gente que nos va a escuchar, porque estoy seguro que tendrá cosas más también interesantes por preguntarte y por preguntarnos. Que tengas un excelente día, mi estimado Javier, y seguimos tú en contacto. Y un saludo a todos los que nos van a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te mando un abrazo, Javier, que estés muy bien. Igualmente, Tomás, cuídense mucho. Hasta luego.